Hoy veremos juegos que te permiten jugar de manera combo, dos amigos en una misma PC y los otros de manera online. Somos Julio y Emma, comenzamos. El primero es Portal Knight. En este somos un grupo de héroes que tiene que meterse en portales, derrotar a jefes y salvar al mundo. La gran mayoría de esta lista van a seguir este mismo formato de juego en donde uno crea la partida y juega con pantalla dividida y los otros dos se unen de manera online. Este juego en particular podemos jugar dos personas en local en una PC, otras dos personas en local y conectarlos de manera online. Es bastante extraño, pero espero que se me entienda. El siguiente es uno que nunca nos cansamos también de recomendar, Divinity Original Sin 2. En este renacemos como portadores de la fuente que tienen que lograr resolver como un conflicto de elegir un dios. Es muy compleja la historia y cada uno de los personajes protagoniza un papel importante. Nos lo jugamos como dos veces, pero siempre como que queda algo por explorar. El siguiente es Dungeon Defender, un Tower Defense que también lo jugamos hace bastante tiempo, ya ahora serán unos 8 o 10 años y realmente es súper recomendable. En este tenemos que evitar que una horda de criaturas destruya nuestro cristal. Vamos a tener en total hasta 4 héroes que serían una arquera, un monje, un caballero o un mago. Si tenés los DLC se expande a muchísimo agregando cosas como un nigromante. Ahora le toca a Castle Crasher, caballeros que tienen que recuperar a princesas secuestradas por los malvados hechiceros. El siguiente es Overcooked 2. El juego de cocina en donde hay que frenar el apocalipsis de pancitos zombies. Sus mecánicas de juego son simples, te van llegando órdenes y tenés que completarlas a tiempo. Algo que queríamos comentar es que LAN y online son básicamente lo mismo, o sea, vos no podés jugar en LAN si vas a jugar en online. A la hora de referirnos en el combo, nos referimos a que vos podés jugar con dos personas en local y si tenés otra compu al lado, como es nuestro caso, podés jugar también con dos personas más que estén conectadas en esa compu a través de LAN y no online. Así que es como para elegir, online o LAN. En el caso del online lo utilizaría más como onda para jugar con alguien que esté en otra casa. Onda, vos estás jugando acá, yo y Emma estamos jugando en la compu y nos conectamos con dos amigos que estén en otro lugar. Este caso en particular nosotros lo preferimos bastante el conectarnos por LAN cuando el juego no tiene un buen servidor o hay mucho lag, ya que usar Hamachi o Radmin estabiliza mucho la conexión. El siguiente es completamente la saga Trine. Y vamos a nombrar directamente a Trine 2, pero vimos que la gran mayoría de la saga Trine trae este modo de combo. Va de un grupo de aventureros que se cruzan de forma al azar y tienen que vivir aventuras. Cada uno de los juegos toma un tema en particular. Ahora es turno de otro juego desarrollado en el mismo mundo de Trine llamado Nine Patchmen. Un juego de magos que son como alumnos que están en una escuela de magia, los cuales los dejan solos, tienen un libro, el libro termina explotando, se terminan volando todas las hojas del grimorio por el mundo y ahora ellos tienen que ir a buscarlo antes de que vuelva el profesor. O algo así era, el objetivo en sí es que tienen que ir a buscar las hojas del grimorio. Después está también el Rocket League que te permite jugar de esta forma, 2 en local y 2 en online, o directamente uno solo en online. Para quien no lo conoce es el juego de fútbol con autitos. Aviso, tienen más juegos en la página web. Y no olviden suscribirse para más juegos multijugador. El siguiente es GR5. A este hace como un año en un video mencionamos y dijimos que teníamos tremenda ganas de jugarlo. Bueno, hasta el día de hoy aún no lo jugamos, siempre siguen saliendo juegos multijugador nuevos que queremos probar. Y bueno, lo terminamos dejando de lado. Lo que nos enteramos es que también tiene el modo combo y te deja jugar la campaña hasta con 3 personas de esta misma forma, o sea, 2 en local y 1 en online. Pero que si te vas a los modos versus o hordas, podés llegar a aumentarlo hasta 5 personas. Ahora es turno de Out of Space. Un juego de astronautas que tienen que como hacerle servicio o mantenimiento a una nave espacial. Limpiando el piso, arreglando las ventanas y demás cosas. Quitando las plagas que se le pegan a la nave. Es bastante divertido, aunque sí hay que decir que es un tanto corto. Bueno, corto en nuestra manera de verlo, ya que a las 4 o 5 horas de estar divirtiéndote, arrancan mecánicas ya muy repetitivas y como que te conociste todo, solamente toca ahora de repetir. El siguiente es Mágica 2. El juego de los maguitos en donde es más divertido matar a tus amigos que avanzar en la aventura. El juego que mencionamos antes, Nine Patchmen, toma bastante inspiración de Mágica, con varias mecánicas en donde al chocar habilidades se fusionan y crean como un super rayo de hielo o un rayo oscuro super potente y cosas así. Más que nada que sobre todo va a haber enemigos que solamente le puedes hacer daño con bola de fuego, así que es como que juega un poco la magia de combinar habilidades. Ahora le toca a Lumberjills, el de los leñadores que quedan atrapados como en un limbo del tiempo.
y ahora para volver a su hogar tienen que superar todas las pruebas. Viajando por lugares bastante random, islas flotantes, playas, bosques de bambú, etc. Algo que queremos mencionar es que con las actualizaciones que vayan surgiendo de cada uno de los juegos pueden que estas funciones se queden olvidadas. Así que si están jugando y detectan que alguno de estos juegos no tiene esa función, déjenlo en los comentarios para mantenernos actualizados. Ahora le toca For the King, un juego que lo jugamos mucho y como lo terminamos bastantes veces no quiero dar spoiler, así que le decía Julio. Se divide por mini misiones, mini aventuras. La primera sería en ir a rescatar al rey. Después hay otra en donde hay que frenar un diluvio ocasionado por unos hombres pescados. Y la última, para no dar tanto spoiler, hay que ir a derrotar a una criatura que está en la cima de una montaña. El siguiente es Hypercharge Unboxe, el juego de eres un juguete, ese mismo. Es al estilo Tower Defense y Shooter, algo que mezcló muy bien y nosotros sentimos que quedó muy orgánico. Los enemigos van a ir viniendo en oleadas y todo el juego va a estar separado en mapas. Sería que una vez ganás un mapa te vas desbloqueando el siguiente y así tenés que ir avanzando, desbloqueando un mapa, pasando al siguiente. En su momento cuando nosotros lo terminamos era el último mapa, era como un jardín, que te atacaba una criatura grande. No sabemos si hay nuevos mapas, pero seguro lo vamos a estar probando dentro de poco. Full Metal Furies. En este tiene una historia bastante peculiar, en donde nos metemos en una guerra para acabar con todas las guerras. Con respecto a la jugabilidad, va a tener múltiples clases, va a ser todo en desplazamiento lateral con una estética a lo pixel art. Otro que mencionamos hace poco y también cuenta con esta función es el juego de las tortugas ninja. Shader Revenge, porque hay varios juegos de tortugas ninja, pero este es como que le agregaron todo, local, LAN, online, co-op. Todo. Es masivamente multijugador. Y como ya habíamos dicho antes, no hay que buscarle mucho sentido a la historia de las tortugas ninja, trata de ir a frenar los planes malvados de Shader. The Escapist 2. Somos presos que tienen que escapar de cárceles de alta seguridad. Chantajeando a los guardias, excavando un pozo, bueno, vos buscate la forma en la cual puedas escapar. Lo que sí les dejamos el dato que aunque se pueda jugar hasta con 4 personas, realmente solamente van a poder cooperar entre 2, ya que la gran mayoría de escapes se realizan solamente de una persona y gana el primero que escapa, pero hay algún que otro mapa que permite escapar de a 2 personas. Y hasta acá, recuerden comentarnos si es que se actualiza alguno de los juegos y pierde esta función y nos dejan en los comentarios. Si conocen algún otro que también funcione de esta misma forma, también nos lo comentan. Nos vemos en el próximo video, chau chau. Chau.